Aunque hayamos conseguido reunir todas las normas que podrían afectar nuestro fenómeno, estas no nos serán útiles a menos que entendamos cómo se aplican al asunto que estamos atendiendo. Supón, por ejemplo, que atiendes un asunto en el que estas dos normas son relevantes. Una de ellas dice que todos los coches deben detenerse cuando tengan una luz roja delante, pero de igual modo encuentras otra que establece que ningún vehículo puede detenerse cuando está al lado de una zona militar. Resulta que detuvieron a tu cliente por haberse detenido junto a una zona militar mientras tenía una luz roja delante. ¿Qué norma aplicas? Este es solo un ejemplo de cómo las cosas pueden complicarse mucho cuando tenemos que aplicar conjuntos de normas al mismo fenómeno. En este paso no es para nada extraño encontrar un par de normas que se contradigan entre sí, como las que te comentamos hace un poco de tiempo, o alguna que sea tan imprecisa que no sepas con certeza si se ajusta a tu caso o no. Tampoco es extraño pasarse muchísimo tiempo buscando fuentes normativas para descubrir que no existe ninguna que se refiera específicamente a tu asunto. En fin, es un paso tremendamente complejo, quizá el más complejo de todo el trecho que nos lleva hacia una sentencia judicial favorable, pero también es aquel que brinda un margen amplio para la creatividad del abogado. Para ser enteramente honestos, las nuevas tecnologías no han tenido un impacto tan importante en este segmento del camino como en el resto. Y es que resulta terriblemente difícil recrear los procesos de razonamiento que conducen a los abogados a alcanzar sus decisiones. Al interpretar, aplicamos un entramado muy complejo de teorías, reglas de lógica y, francamente, simple y puro instinto. Con tales premisas, no resulta extraño que las ciencias de la computación no hayan podido replicar en derecho los logros que alcanzaron en otros rubros, como la contaduría, la arquitectura o la medicina. Pero este desfase es justamente eso, un simple desfase. Queda un par de acertijos que resolver antes de que nuestros procesos de razonamiento sean positivamente afectados por la computación. Una de las propuestas más prometedoras son los denominados motores de inferencia, que pretenden potenciar los procesos de razonamiento de los abogados aplicando módulos de inteligencia artificial. Nosotros diseñamos un motor de inferencia muy sencillo para mostrarte cómo funciona en una pequeña selección de normas bolivianas. Es un producto imperfecto, pero creemos que muestra el potencial de este tipo de recursos y también algunas de sus limitaciones más importantes. El conjunto de normas que elegimos para nuestro motor de inferencia es aquel que gobierna el Instituto Jurídico de la Posesión. Lo elegimos porque nos pareció que era un número de normas manejable, y no porque creamos que tenemos dominio sobre el asunto. Así que quizá quede algún defecto de interpretación al que solo sea sensible un civilista genuino. La idea de un motor de inferencia es presentar una serie de preguntas relativamente sencillas de contestar al usuario, y luego de haberlas procesado brindarle un consejo. Para probar, les propongo el siguiente ejercicio. Supongan que les visita un cliente y les cuenta que es propietario de un lote de terreno ubicado en Sacaba. Hace algunos días visitó su terreno luego de 15 años de abandono y descubrió una familia sentada. Ellos alegaron haber habitado el lote los últimos 13 años e incluso tienen instalada una construcción. Veamos cómo el motor de inferencia puede ayudarnos a encontrar una solución jurídica a este asunto. Al principio tenemos un mensaje de bienvenida. Presionamos sobre el botón de inicio. El motor nos pregunta si tenemos poder físico sobre la cosa. En este caso la respuesta es no, porque nuestro cliente no controla físicamente su inmueble. La siguiente pregunta es un tanto más compleja. El motor quiere saber si tenemos un derecho real que nos confiere derecho a detentar. En este caso, como nuestro cliente alega que es propietario, debemos contestar sí. La siguiente pregunta es si permitimos a un tercero detentar la cosa en nuestro nombre. Eso ocurriría, por ejemplo, si damos el inmueble en alquiler o le pedimos a un cuidador que ocupe nuestro inmueble para evitar avasallamientos. En este caso, nuestro cliente no confirió a un tercero la facultad de detentar el inmueble y debemos contestar no. Ahora nos pregunta si el detentador ocupa la cosa hace menos de un año. En nuestro caso, según alegan los ocupantes actuales del inmueble, la detentación inició hace 13 años, por lo tanto debemos contestar no. Ahora el programa nos pregunta si el detentador obtuvo la cosa de buena fe, es decir, si lo obtuvo de alguien que él creía era propietario.
En nuestro caso, la respuesta evidentemente es no. Ahora nos pregunta si la cosa es un inmueble, la respuesta es sí. La siguiente pregunta es si el ocupante puede demostrar que está detentando la cosa durante al menos 10 años, la respuesta es sí, pues la detenta por 13. La siguiente pregunta es si el detentador inició su ocupación de forma clandestina o violenta. En nuestro caso, la respuesta es no. Luego de haber contestado esa serie de preguntas sencillas, el motor arroja su resultado. Nos advierte que el detentador puede iniciar un proceso de usucapión y obtener la propiedad del inmueble de esa manera. Además, nos indica las referencias normativas que utilizó para alcanzar esa conclusión. Sin tener dominio sobre las normas que gobiernan el asunto, el usuario puede beneficiarse de un consejo semejante al que daría un experto. Es decir, el sistema asiste al operador en su proceso de razonamiento. Ahora dejaremos que interactúes con el programa para que experimentes por tu cuenta sus potencialidades y limitaciones. Hasta pronto.